Bueno, como lo anunciaba nuestro hermano, el tema a tratar en sí es la Biblia y su traducción al castellano. Un tema, como podrán imaginarse, es, por decirlo menos, complejo, que tiene muchas aristas y algunas de esas precisamente que son las que queremos analizar el día de hoy. Hacer una aclaración. Aquí van a ver muchas fotos de diversas Biblias que para darle originalidad a la presentación no son ni retocadas de parte de Internet ni nada parecido, sino que son Biblias escaneadas desde el texto original, o sea, de las que vuestro servidor posee en papel, literalmente. ¿No? O preferí eso así a manera de darle más precisión a lo que se va a presentar. Bueno. La Biblia, entrando ya a tierra derecha. La primera traducción moderna fue la realizada por Martin Luther en 1521 a 1530 y publicada completa en 1532. Ahí es donde tal vez algunos conocen la historia de que Lutero fue secuestrado y llevado al castillo de Wartburg, cerca del pueblo alemán de Eisenach, y ahí estuvo 10 meses escondido, en donde hizo la magnánima labor de en tan poco tiempo de poder traducir todo el Nuevo Testamento y los Salmos. Eh, y bueno, como lo decía, el texto fue terminado ya en 1530 y durante la vida del doctor Lutero, que finalizó partió a la presencia de nuestro Señor, el doctor Lutero, el 18 de febrero de 1546. Esto, más que allá de ser una simple traducción, tuvo una repercusión de tipo cultural, lingüística, obviamente teológica, y en este caso dio origen a la al idioma alemán moderno, el llamado Hochdeutsch, o alemán alto. ¿Por qué? Porque Lutero se encontró con el gran problema de que en Alemania, como existe hasta el día de hoy, existen numerosas, decenas, si no cientos de dialectos, que en algunos casos son bastante difíciles de diferenciar unos de otros. Entonces Lutero, basándose en su alemán sajón, del centro de Alemania, trató de unificar lo mejor de cada dialecto y obtener el producto que ya conocemos. Y bueno, le siguió, para nuestro gran honor, el trabajo de Casiodoro de Reina al castellano, la llamada Biblia del Oso. ¿Por qué digo que para nuestro gran honor en nuestra lengua? ¿Por qué? Porque si bien ya existía una Biblia del 1300, pero que jamás fue publicada, simplemente fue traducida, se hizo el manuscrito. Tal vez durante los siglos posteriores se imprimió alguna que otra copia. Entonces es así, pero nunca tuvo una difusión masiva, ni siquiera se hizo pensando en que esa traducción se llevara a cabo. De hecho, y ese trabajo duró entre 1360 a 1380. ¿Por qué digo que fue un magnánimo trabajo el de Casiodoro de Reina y posterior la revisión de Cipriano de Valera, que conocemos como la Biblia del Cántaro? Porque literalmente fueron trabajos llevados a cabo exclusivamente por ellos. No, en realidad la gente, como la Biblia se llama Reina Valera, se asume que fue un trabajo casi como que se sentaron en el mismo escritorio, en la misma biblioteca, cotejar un manuscrito tras otro, pero no. Ni siquiera me atrevería a decir que en rigor fue una revisión el trabajo del señor Valera, sino que fue un trabajo de él tomando como base el trabajo de Casiodoro de Reina. No, no es que haya partido de la nada, por eso hasta se pueden comprar en edición facsímil como textos distintos. Eh, si bien utilizaron, claro, la misma escuela de traducción, los mismos textos griegos, hebreos, pero podríamos decir perfectamente que son dos traducciones distintas. El punto es que si lo analizan, esto fue la reina Valera, o perdón, la reina de, o sea, la Biblia del Oso,
se finalizó de traducir y se puso a impresión en el ya remoto 1569, el 28 de septiembre. Por eso precisamente el llamado Día de la Biblia, en Basilea, insisto, porque ahí, bueno, obviamente siendo español, él debió huir al exilio, primero en Suiza, posteriormente Casiodoro de Reina vivió sus últimos 20 años de vida, tal vez más, en la luterana Frankfurt. Incluso se sabe que hasta el último de sus días, Casiodoro de Reina tuvo el honor de continuar predicando calle a calle en las ciudades de Frankfurt. Gracias a Dios, Cipriano de Valera tuvo una vida un poco más cómoda, no tuvo ese mismo nivel de persecución, pero insisto, el hecho de que hayamos tenido en castellano dos tan fabulosos trabajos como los que hemos mencionado, llevados a cabo por una persona cada uno. No fue un trabajo conjunto, no fue un comité. O sea, ellos tuvieron, a diferencia de la King James Version, que se tradujo varias décadas después, el trabajo ese se inició en Londres por orden del rey James, precisamente de Inglaterra. O sea, hagan la comparación. Mientras que Reina y Valera tenían que luchar contra la persecución de la Inquisición, estar en el exilio, tener pocos recursos a mano, nuestros amigos y hermanos de la traducción King James tenían el apoyo del rey, de la corona, de los recursos económicos necesarios. O sea, hicieron un trabajo que, si bien fue muy brillante, no tuvo los mismos percances y persecuciones que de hecho tuvieron los otros dos autores que hemos mencionado. Insisto, no por eso dejan de ser tres trabajos de alta erudición y que, bueno, gracias a Dios, esos tres textos básicamente son los que le dieron al mundo en general, no solo al mundo bíblico, la idea, el cambio de chip, diríamos hoy en día, de que la Biblia o que la literatura antigua en general, cualquiera, podía y debía ser traducida al lenguaje moderno. Esa idea, insisto, hay que remarcarla muy claro. Antes de eso, esa idea no existía. Los textos griegos a lo más estaban traducidos uno que otro en latín, me refiero a los grandes filósofos, pero no era una idea, lo único cercano sería la Vulgata latina, el texto católico de la Biblia, pero tampoco era un libro pensado en que la gente lo leyera masivamente, ni mucho menos. Hasta el día de hoy, de hecho, sigue siendo un libro pensado en el alto clero y en el obispado, no en el católico común y corriente. De hecho, recuerden que para el Vaticano, este texto, la Vulgata Latina, sigue siendo la Biblia oficial del Vaticano. No, eso no ha cambiado nada, por mucho que ya hayamos pasado el Concilio Vaticano II. Y bueno, solo como una reflexión, como lamentablemente el mundo secularizado nos hace creer lo contrario, o intenta hacernos creer lo contrario, ha sido el principal libro en impulsar la alfabetización y difusión literaria en todo el mundo occidental. Y también, algo que se me fue ahí, pero para complementar la idea, ningún otro libro de la literatura antigua, o sea, libro entiéndase de 2000 años hacia atrás, ha sido tan bien preservado como las Sagradas Escrituras. Ninguno. Ya sean los pequeños textos de los grandes filósofos griegos, de los textos romanos, de ninguno otro hay, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, tantas copias como las hay, versus las que existen de estos otros autores, y en tan poca cantidad de tiempo de diferencia. O sea, en ese aspecto, cuando se quiere minimizar la preservación del texto bíblico, basta con ver la cantidad de textos griegos y hebreos que podemos encontrar en la Biblia, que son no cientos, sino miles de ellos. Muy bien. Y insisto, previo a entrar en la traducción en castellano, les estaba dando un esbozo. Aquí tienen dos imágenes bastante significativas en la mano, a vuestra mano izquierda. Están, bueno, la traducción de Martín Lutero al alemán. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, Alten und Neuen Testaments, nach deutsche Übersetzung Dr. Martin Luthers.
O sea, la Biblia o la completa Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, según la traducción alemana del doctor Martín Lutero. La que ven ahí es literalmente el libro más antiguo que poseo, de 1862, cuando Alemania ni siquiera existía como país, era un reino, diversos reinos. Y la que ven a un costado derecho tiene también una historia bastante bella. Es la misma traducción, la revisión se hizo posterior en 1914, y la Biblia que me entregó a la persona que me entregó este bello texto, que fue impreso en 1939, justo el año en que se inició lamentablemente la Segunda Guerra Mundial. Y como el pastor que me regaló esta Biblia era alemán, tuvo que pelear por las tropas de su país, obviamente, y pasó literalmente todo el desembarco de Normandía con esta Biblia en su mochila, en el frente de combate. Incluso, permítanme la anécdota, eh, él me dice que cuando se anunció la rendición finalmente, gracias a Dios, de Alemania, se le permitió a él como un gesto de buena voluntad que a todos los prisioneros él les hiciera una breve prédica, a modo de consuelo después de todo, después de tanto sangre que se había derramado. Bueno, la Luther Bibel ha sido traducida, como digo, en diversos años. Los más famosos son la 54 y la 56. Después se hizo una minúscula revisión el año 75, que fue editorialmente un fracaso, porque no le gustó a nadie, en buen castellano. Después la de 1984 y la última, el 2017. A diferencia de lo que sucede con el mundo latino hispanoparlante, como nosotros, en el alemán y en el inglés no está la costumbre de mantener revisiones bíblicas antiguas. En el inglés solamente eso sucede con la King James. Pero, por ejemplo, si usted intenta ahora, y eso que apenas van 5 años, de conseguir en Alemania una Luther Bibel de 1984, lo va a encontrar solamente con un objeto de colección. O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente no les interesa mucho o para nada la calidad de la traducción, que de hecho tiene bastantes falencias. Por ejemplo, para ser bastante políticamente correctos, la del 2017 elimina palabras como el infierno y algunas palabras relacionadas con el pecado. Lamentablemente les baja, lo cambia por errores o palabras similares así, para que vean que mucha erudición que existe en Alemania, pero lamentablemente no están exentos a la herejía al manipular el texto sagrado. Muy bien. Aquí, antes nuevamente de ingresar al texto propiamente tal, tenemos el conflictivísimo tema del origen textual. En el Antiguo Testamento respecto circulando, no se dan tanto por el origen griego o hebreo del texto, sino sobre todo por el criterio del traductor, que son, se imaginarán, cosas muy distintas. O sea, ¿por qué? Porque el siglo XX ya llegó con la llamada alta crítica, en donde todo texto bíblico tenía que ser no analizado, sino derechamente criticado. Entonces, cualquier cosa o sea, por ejemplo, lamentablemente hay grandes expositores de esa herejía en castellano, uno de ellos lo mencionaremos después, pero acercarse al texto sagrado con frases como la duda. Hay que dudar, me decía una vez un teólogo que lamentablemente estaba en Chile en numerosas ocasiones. Entonces, si usted se acerca al texto bíblico en hebreo, en este caso, eh, con duda o con la necesidad de encontrar una duda, pues bueno, tenga por seguro que la va a encontrar. O sea, si usted va esperando encontrar algo malo en un texto, si tiene ese prejuicio, obviamente la gente lo va a encontrar. Ya sea en el texto mismo o en lo que venga después, en el fruto de eso, la traducción bíblica en este caso. Pero ahí sí, las severas diferencias se dan en el Nuevo Testamento, el cual tiene básicamente dos fuentes distintas. El Textus Receptus, que es el que probablemente todos aquí, o tal vez, o la mayoría al menos, seguimos, editado originalmente por Erasmo de Rotterdam y posteriormente revisado por Stephanus y por Scribner. Ahí tal vez cometió un error tipográfico al escribir Scribner, por cierto, pero fonéticamente es lo mismo. O sea, sobre el Receptus, por cierto, hay mucho, no solo polémica,
Yo creo que a veces el Textus Receptus es más atacado por teólogos liberales que por ateos, pues, o que por católicos. Por una cuestión, a mi opinión, simplemente visceral, realmente absurda. O sea, eh, algunos ejemplos se los daré más adelante, pero es simplemente como es el texto más antiguo, se inventan cosas como, por ejemplo, de que Erasmo de Rotterdam, para redactar el Textus Receptus, tradujo del latín al griego y eso lo convirtió en texto griego. Esa frase seguramente ustedes puede que hasta se encuentren con ella en charlas en YouTube, en diversas ocasiones, pero nadie le va a citar una fuente en donde Erasmo le muestre en el libro tal o cual. Yo tuve que, como no encontré un texto griego fiable, entonces tuve que traducir del latín o sea, de la Vulgata latina y ponerlo en griego. Insisto, eso es, a mi opinión, una treta bastante baja de parte de los detractores del Textus Receptus. Y aún así, no lo crean, no es que el Textus Receptus diga A y el otro texto que mencionaré después diga Z. Aún así, las diferencias no son tan sustanciales. ¿Dónde se dan esas diferencias? En el aparato textual, o sea, el aparato de las modificaciones, que ahí vamos a verlo en una foto más adelante. Lamentablemente, el Textus Receptus hoy en día es solo difundido por la Sociedad Bíblica Trinitaria. En ese aspecto, toda la difusión del texto griego se la llevó la Sociedad Bíblica Unida, que solamente difunde el texto Nestle Aland, que es la otra base textual del Nuevo Testamento. Pero, como fruto, como está ahí, ¿cuáles han sido los frutos desde el siglo XVI hasta ahora? La Luther Bible, la Reina y la Valera, o si quiere decirlo, o sea, la Reina Valera siguió siendo Textus Receptus hasta hasta que comenzó a difundirse la Reina Valera 1909, la King James Version, la versión moderna, que lamentablemente es muy poco conocida en castellano. De hecho solamente ha tenido 3 impresiones, eh, una entre la otra hubo más de 50, 60 años que no se volvió a imprimir, pero que es en gruesas líneas una muy buena traducción. Pero para que vean, o sea, dijo nuestro Señor, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Pues bueno, ahí están los frutos del Receptus. Suena un poco categórico, pero ahí podemos ver después cuáles son los frutos del otro texto. Insisto, hay mucho mito en torno a la veracidad del texto, o a la crítica sobre la veracidad del texto Receptus. Entre otros, por ejemplo, se dice el texto Receptus se basó en, qué sé yo, algunos dicen hasta 6 manuscritos griegos. Ok, supongamos que eso sea verdad. Y dicen, el otro texto está basado en cientos de textos. Pues bueno, si tengo un solo texto, pero que es de confianza, ¿qué importa si hay 100, 1000 o 10.000 de los otros? O la otra crítica que suele hacerse es que el Textus Receptus no utiliza necesariamente, cosa que, insisto, yo niego, no utiliza los autores más antiguos, perdón, los textos más antiguos. Pero piensen en el siguiente aspecto. El hecho de que un texto un manuscrito sea más antiguo que otro, nos describe una sola situación, que es que dicho texto es más antiguo, ni más ni menos, porque ese texto antiguo eventualmente iba a ser mejor que el que es posterior. ¿Por qué habría de tener necesariamente eso que ser un elemento determinante como para que encontráramos eventualmente un documento, qué sé yo, firmado por el mismo, o supuestamente firmado por el apóstol Pablo, que sea del 150, siendo que los demás textos son del 300? Pues bueno, también podría estar sujeto a errores. Como que esa carga de la prueba nos la invierten a nosotros, a los comillas conservadores, tratando de hacernos esa zancadilla, valga la redundancia, de que el hecho de darle al texto antiguo una primacía por sobre el nuevo. No deja de ser un factor importante a considerar, pero no tiene por qué ser el factor importante tampoco. Pero insisto, frutos, como pueden ver, la Luther Bible, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, todas las revisiones de la Reina Valera que se hicieron hasta 1909,
la King James Version, la versión moderna. O sea, pensar lo contrario, es decir, básicamente que hasta 1960 no hubo una verdadera palabra de Dios. O sea, piensen en lo grave que es decir que el Textus Receptus no preservó pertinentemente las Sagradas Escrituras. Nos están diciendo que tal vez nuestros abuelos, bisabuelos y obviamente los antecesores a ellos, entonces estudiaron con parte de la palabra de Dios verdaderamente revelada. Es como, por decirlo menos, apuntar siempre a la antigüedad de estos textos, es por decirlo menos una apreciación, creo yo, no grave, ¿cómo decirlo? Apresurada, exagerada. Insisto, no puede ser la antigüedad de algo lo único que nos indique su veracidad. Y lamentablemente los detractores del Textus Receptus van muy fuerte por esa línea. Bueno. Aquí, por cierto, a ver, denme un segundo. Aquí solo como, ahí pueden ver de dónde es el texto, la portada principal, y a un costado Génesis 1 y parte de Génesis 2 de la Biblia hebraica stuttgartense, que, bueno, ha sido revisada también, pero o sea, insisto, las polémicas no se dan tanto en el Antiguo Testamento, que las hay, pero no al mismo nivel ni gravedad de las que hay en el Nuevo. Eso, insisto, es solamente unido fotos antiguas, o sea, del texto. En este caso, la última revisión la hizo el señor Eliger y el señor Rudolph, que, insisto, no es plenamente el texto del cual se tradujo la Reina Valera 909, sí la 60, pero ¿cuáles serían mis dudas aquí? Que ni el señor Eliger ni el señor Rudolph, digamos, yo me sentaría a la mesa a conversar de cristiano a cristiano con ellos. Ellos no seguían, o sea, no creían en la infalibilidad de la Escritura, no creían en la resurrección corporal de Cristo, no creían en el nacimiento virginal. En otras palabras, se ganaron la vida trabajando en un texto en el cual básicamente ellos decían no creer su contenido, que eso creo indica bastante. Aquí, en esta nueva, ahí sí ven lo que es Juan, si mal no recuerdo. ¿Por qué elegí esta página? Este es el Textus Receptus. Como pueden ver ahí, impreso por la Sociedad Bíblica Trinitaria, que tiene su sede principal en Londres. ¿Por qué elegí esta página del griego y no otra? O sea, otros habrían elegido Mateo 1 por ser el primer libro o la última página. No, lo que están viendo aquí es Primera de Juan 5:7, conocida como la coma juanina, que por supuesto, por todos los que no son seguidores del Textus Receptus o de la Reina Valera 909, en menor medida la 60, deploran la existencia de este texto. Obviamente, si lo estoy presentando es precisamente porque adherimos aquí a buena hora a la existencia de este texto. Recuerden, cuando se habla de Primera de Juan 5:7 y la referencia trinitaria, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es derechamente porque se está siguiendo el texto recepto. Si alguien no lo hace es porque está siguiendo necesariamente el otro texto. Insisto, ahí donde se ve el 7, ahí se habla del Padre, el Hijo, del Logos y el Neuma, o sea, el Espíritu. Entonces, insisto, esto en el otro texto griego que vamos a ver ahí no aparece. Insisto, elegí capciosamente este versículo para tomarlo como un ejemplo de las mutilaciones que lamentablemente el texto bíblico puede tener. Y la otra base textual es el texto Nestle Aland, recopilado originalmente por Eberhard Nestle y Kurt Aland, que a su vez tuvieron como base el texto griego recopilado por los intrincados personajes, por decirlo en palabras simpáticas y educadas, llamados Brooke Foss Westcott y Frenton John Anthony Hort.
Por eso la abreviación Westcott y Hort. Intrincados, la verdad que a decir basta, insisto, por decirlo en palabras muy amigables. O sea, derechamente a estas personas se les podría considerar, o sea, eran cercanos al espiritismo, más que, no a la vida espiritual, por cierto, sino creían un poco en la hechicería, eh, y estaban lejos, por cierto, de, de ser amantes de las escrituras. Ellos en el fondo eran una suerte de Indiana Jones, que simplemente se encontraron, en vez de estos descubrimientos que hizo el personaje del cine, se encontraron con algunos textos antiguos y que ellos les hicieron los ajustes que estimaron convenientes. ¿Por qué menciono no solamente a Kurt a Nestle y Alan, sino que también menciono a Westcott y Hort, por un motivo bastante también, ¿por qué no?, malintencionado. Porque los seguidores del texto Nestle Alan niegan rotundamente que Westcott y Hort hayan metido mano en el texto. Rotundamente. Pero sin embargo, basta con que ustedes tengan en sus manos, y se los puedo enviar posteriormente, la parte en donde en el mismo texto que se vende por parte de las sociedades bíblicas, se reconoce que el texto Nestle Aland está basado en el trabajo de Westcott y Hort. Saque usted sus propias conclusiones. Y bueno, lamentablemente ninguno de estos cuatro teólogos creían en la infalibilidad de la Escritura ni en la resurrección corporal de Cristo, para nada. Eran derechamente herejes. Actualmente circula la sexta edición del texto griego y la 18ª del aparato crítico, que el aparato crítico es lo que ven en la parte abajo. Está el párrafo principal, no sé si lo ven, abajo, esas líneas en griego también con números, eso es lo que ellos llaman las variantes textuales. O sea, quiere decir que en el versículo tal o cual aparece la variante tal o cual. Y como lo digo precisamente, lo pueden leer ahí, a opinión de vuestro servidor, el aparato crítico solo aporta confusión, ya sea en el texto bíblico como en cualquier otro. ¿Se imaginan ustedes que yo les esté dando esta charla mientras tanto, y mientras tanto les escribo abajo un párrafo aclaratorio diciendo tal vez lo que estoy diciendo puede que se equivoque en el párrafo tal o cual, o que haya otra manera de presentarlo? Me imagino que más de alguna persona dirá, bueno, ¿y para qué nos viene a dar una charla este caballero si no está plenamente seguro de lo que nos presenta? O sea, por eso digo, entre ese aparato crítico, así se le llama, solo a mi opinión aporta confusión. Algunos dirán, ok, bueno, podrá ser simplemente mostrar todas las variantes, pero bueno, entonces para eso elige otro texto, otra instancia, un libro, pero no lo involucres directamente en la palabra de Dios. Ya estás poniendo de inmediato la duda en el texto. Y los frutos de este texto son, como pueden ver ahí, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy, la palabra, la Biblia de las Américas. Nuevamente, ¿qué tan bueno podemos obtener de ahí? Creo que no mucho. Algo veremos de eso. Ahí nuevamente el Nuevo Testamento en griego, Nestle Aland. Ambos, al igual que el hebreo que les mostré hace unos minutos, son impresos y distribuidos por la Sociedad Bíblica Alemana desde Stuttgart, allá en Alemania. Bueno, continuando, como obviamente el texto tenía que llegar de alguna manera hacia nosotros, y en este caso, como cualquier texto literario, se rige por ciertos criterios de traducción o estilos, que en el caso del castellano son básicamente tres. La equivalencia textual, que es en donde la idea es hacer hasta donde sea posible, no siempre se puede lograr, un palabra por palabra, en donde lo que manda es el texto del idioma original. En la equivalencia dinámica, lo que importa es, digámoslo así, lo que entiende el lector moderno. Pero ahí veremos, creo, más adelante algunos problemas que nos puede presentar eso de preocuparnos demasiado del lector moderno. Piénselo así. Nuestro hermano Álvaro, nuestra hermana Nelda, nuestra hermana Medina, la señora Medina, etcétera, etcétera, o Andrés,
¿Qué es lo que queremos aprender? ¿La palabra de Dios escrita a través de Pablo, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera? ¿O queremos aprender lo que entendió cada uno de nosotros? Nosotros, ni siquiera de Lutero, ni de Reina, ni de Valera. Lo importante es que quede claro lo que Pablo quiso decir, no la manera en que yo eventualmente lo pueda entender. Entonces, como ven, es un ejercicio bastante peligroso. Porque ¿qué pasa? Ahora imagínense que lamentablemente hasta incluso en los colegios está esta ridiculez del lenguaje inclusivo. ¿Qué pasa? Entonces, para estar de acuerdo con los tiempos, vamos a tener que traducir Biblias en lenguaje inclusivo. Aunque no lo crean, ya han habido ejercicios similares, medianamente similares, en el caso de una Biblia en inglés, que gracias a Dios circuló muy poco, pero que, por ejemplo, para no ofender a nadie, por ejemplo, omitía el hecho de que habían sido judíos los que habían eh, condenado a Jesús, o borraba en vez de hablar o sea, en vez de hablar de adulterio, hablaba de malas conductas sexuales, cosas así. Entonces, como les digo, es un ejercicio muy, no solo delicado, derechamente peligroso. Y el otro es la paráfrasis, que busca tomar al idioma traducido el sentido del texto, más que una traducción palabra por palabra. Básicamente todo lo que se nos enseña a traducir en el colegio, en la universidad, es un tipo de paráfrasis. Por eso el ejemplo que está escrito ahí, I love you, my lord. La traducción tradicional de eso, como pueden ver ahí, es Señor, yo te amo. Pero significa literalmente eso en inglés. Si nos quedamos con el palabra por palabra, dice muy claramente, yo amar, tú, mi Señor. Parecido, se entiende lo que quiero plasmar, pero no es exactamente lo mismo. El problema es que qué tanta primacía va a tener el traductor. Por eso, insisto, a mi opinión, la única traducción bíblica viable o criterio de traducción es la equivalencia textual. Bueno, rápidamente le daremos una mirada al inglés. La más usada y tradicional es la King James Version de 1611. Y al igual como sucede con nuestra querida Reina Valera 1909, sus detractores la desechan no porque sea mala, sino porque su lenguaje es antiguo y poco cercano a los jóvenes modernos. Entonces, en cambio, en inglés, las más usadas son la American Standard Version, la English Standard Version, la New International Version, la Holman Christian Standard Bible, etc. En inglés, la verdad que es bastante variado el abanico de traducciones bíblicas. Y tristemente, y eso fue uno de los motivos por los cuales la Sociedad Bíblica Trinitaria, que tal vez más de alguno de nosotros conocemos, fue fundada, porque la Sociedad Bíblica Americana fue cofundada por el sexto presidente de Estados Unidos, el alto político, gran erudito, John Quincy Adams. Pero como acabo de decir, un alto erudito, un gran político, un hombre digno de imitar en muchos aspectos. Pero, ¿qué problema tenía él? Él, al igual que mucha gente en su época, se pasaron del congregacionalismo al unitarismo. Por lo cual, la Sociedad Bíblica Americana comenzó a permitir la llegada de muchos unitarios, o sea, en buen castellano, evangélicos que en aquella época no creían en la Trinidad. Así de fácil. Por eso la Sociedad Bíblica Trinitaria, cuando fue fundada, creo que en 1853, le enfatizó eso al nombre, Trinitaria, para que quedara claro que cualquier miembro de la Sociedad Bíblica Trinitaria debía ser necesariamente un trinitario confeso, como ustedes y como yo. Bueno, ahí hay un par de fotos de la King James, precisamente donde está la epístola dedicatoria. Esta, de hecho, en efecto, fue impresa eh, por la Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres. Bueno, antes de entrar en la Reina Valera, quiero mencionar brevemente esto. Esta traducción que aquí ven con el nombre La Palabra, que ha sido muy poco difundida, inexplicablemente, en Romanos cambia el vocablo justicia y lo sustituye por amistad. Imagínense la aberración lingüística, teológica, doctrinal, que es cambiar, o sea, la justicia que nos da Cristo. O sea, resulta que en vez de volver a ser justos ante Cristo, volvemos a ser amigos ante Cristo.
O sea, es un tema no menor. No, alguien, claro, la gente que defiende esta traducción dice, bueno, pero es que fue solamente cambiar un vocablo que es más entendible para la gente de hoy. Sí, puede ser que lo entiendan, pero eso no quiere decir que ese vocablo sea en efecto el más pertinente de ser utilizado. Por eso les decía, es cierto, aquí utilizaron el criterio de equivalencia dinámica, pero ¿a costo de qué? De básicamente cometer una herejía, convertir a Cristo en un amigo, en vez de, o que lo que nos provee es amistad y no justicia, es minimizar la obra de Cristo, pero a decir basta. Bueno. Y aquí ahora vamos a entrar a la familia, así le prefiero llamar yo, de traducciones Reina Valera. Oficialmente las revisiones que se le han realizado son la 1865, la 1909, la 1960, la 1995 y la Reina Valera contemporánea del año 2011. Y también existen los trabajos de particulares, ya sea iglesias, incluso sectas, que tratan de, no sé, para subir su propio ego, tener su propia traducción bíblica. Veremos algunas de esas. Ahí, por ejemplo, están viendo una Biblia impresa en 1912 que curiosamente se le llama versión de Cipriano de Valera. Esta presume, porque lamentablemente así como cuando la heredé de mi abuelo, que también era pastor, él la compró usada incluso, creo, pero no tiene la tapa principal. Pero el hecho de que aparezca el nombre Cipriano de Valera y no el nombre Reina Valera o Casiodoro de Reina, revisado por, etcétera, y el año, es que indica que probablemente esta es la Reina Valera 1865. Si se dan cuenta, en la página dice fin del Viejo Testamento. Y en algunas otras aparecen muchas palabras en castellano relativamente antiguo. O sea, lo que ven en el lado izquierdo es la primera página de Génesis, en la mitad ven las últimas letras del Apocalipsis, y en la primera es comenzando el Nuevo Testamento. Bueno, la Reina Valera 1909. Para sorpresa de muchos, no se llamó así hasta muy entrados los años 60. O sea, si ustedes revisan cualquier Reina Valera 909, ustedes saben, ¿no? O espero lo sepan, la prueba de fuego para saber si en efecto es una Reina Valera 909 es de que en Génesis 1.1 se utiliza el vocablo crió en vez de creó. Pero yo que, gracias a Dios, tengo varias Reinas Valeras 909 impresas hasta antes de 1960, en ninguna de ellas se menciona la palabra 1909. De hecho, incluso, es muy poco probable que la Reina Valera 909 haya salido a circulación el año 909. Lo que he logrado averiguar, puede que haya alguna fuente equivocada, es que se le llamó así con el tiempo solamente por el año en que en que se inició el trabajo de traducción. Pero bueno, más allá de eso, a diferencia de lo que se hace creer, insisto, maliciosamente, no tuvo influencia de traducciones inglesas. Probablemente no va a faltar alguno de nosotros acá que ha escuchado que básicamente la Reina Valera 909 es una traducción del inglés al castellano, de la King James. Eso, la verdad, yo mismo lo he escuchado. No me sorprendería que alguien más, que esa sea o sea, pero es una crítica, digamos, por sobre todo de tipo ad hominem, o sea, criticar por el solo hecho de criticar, porque si bien está lejos de ser obviamente una traducción perfecta, pero bueno, tener la influencia de una traducción como la King James no es algo de lo que debiésemos avergonzarnos. Más aún, los lingüistas que tradujeron la Reina Valera 909, que fue un equipo bastante grande, no estaba formado por una sola persona. O sea, era un equipo, y todos hispanoparlantes nativos. Y hasta donde he logrado averiguar, el año más antiguo que he logrado leer
es que fue comenzada a difundir recién desde 1923. Y el nombre original, como lo pueden ver acá, es antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera y cotejada posteriormente con diversas traducciones con los textos hebreo y bíblico. En la otra, como dice básicamente lo mismo. La que está en la izquierda está impresa en Madrid en 1914 y la otra es de 1933. Luego, acá tienen otra, la que tiene el timbre que dice Manuel Arrizaga, mi abuelo. Esa está impresa en 1955. La que ven a la derecha, ahí ya dice 1909. O sea, insisto, eso ratifica lo que les comentaba. Ninguna traducción Reina Valera 909, así llamada, tuvo ese nombre hasta ya circulando la Reina Valera 60. Por sobre todo, yo creo, por una cuestión de marketing, en realidad. Bueno, y su comité de traducción estuvo formado, como dice ahí, en parte, hubo muchos más, por Victoriano Sáez, creo que él fue el principal, por Carlos Dres, Enrique Thompson, Juan Howland y Francisco Díaz. También en 1930 se le realizó una revisión, principalmente algunas palabras en el Apocalipsis, que de hecho las pude comparar en las Biblias que les mostré en las fotos, pero no cambió su nombre. Y como nos consta a todos los que estamos acá, no pierde ni ha perdido ni va a perder su vigencia. O sea, no veo por dónde sea posible que la Reina Valera 909 sea destronada del lugar de privilegio que tiene. No lo logró hacer la Reina Valera 60 con todo lo que significó, menos lo va a hacer eh, las traducciones modernas. Ahí pueden ver en la foto la que se cree la primera reunión del comité de traductores ni siquiera del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios. Las personas que están ahí son precisamente los que les mencioné hace unos minutos. Y esa, no se sabe esa foto con seguridad si es del mismo 1909 o del 1910, porque está la duda para algunos de si lo que sucedió en el 909 fue que se presentó la idea de de llevar a cabo una nueva traducción o se inició el trabajo. Eso la verdad que no se sabe. Pero esta foto en efecto es de 1910 con los personajes que ya les mencionaba. Esta foto no la van a encontrar, digamos, en una mejor calidad. Me imagino que cuando hicieron este trabajo ni siquiera pensaron remotamente nuestros hermanos en los alcances que podía tener dicha traducción. O sea, a pesar de todo el desdén que ha recibido esta traducción bíblica, piensa, estamos hablando de, ok, dejémoslo en 1909, 1910 si se quiere, o sea, estamos hablando de más de 100 años en donde toda la gente aún pueden, y aunque digan lo contrario, se puede entender con facilidad por mucho que tenga un vocabulario para muchos arcaico. O sea, recuerden las típicas críticas hacia la Reina Valera 909, así como a la King James en inglés. ¿Por qué cae mal? ¿Por qué no gusta a sus detractores? No porque la consideren una mala traducción, sino ¿por qué? Porque el vocabulario tal o cual, que la palabra tal o cual no me gusta, es que es vocabulario antiguo, ¿y qué? Es solo un hecho. Es más, como nos consta a todos, el castellano no es un idioma que precisamente haya mejorado su calidad lingüística con el tiempo, sino que al contrario, se ha deteriorado. Muy bien. Bueno, y aquí entramos ya en la que, si bien es cierto, es la principal de las traducciones modernas que circulan. Esta es una foto de una Reina Valera 1960, impresa en 1969. Esta básicamente estuvo monopolizando el grueso de las iglesias protestantes, yo creo que en buena medida hasta el día de hoy. O sea, salvo excepciones, o muchas personas lo que hacen es que utilizan para su uso propio la Reina Valera 909, pero para su uso ministerial, en vista del tema precisamente del cambio de vocabulario, todo eso, utilizan la Reina Valera 60. Pero a pesar de todo, la Reina Valera 60 también ha tenido diversas reimpresiones
en las cuales sí se les han hecho pequeñas modificaciones. No son muchas, no son relevantes, pero Biblias que siguen llamándose Reina Valera 60, principalmente las que se suelen imprimir en China, por Holman, todas esas empresas biblísticas de alto lucro que existen en Estados Unidos, que imprimen en China, le han dado un toque, digamos, propio a sus reinas valeras. Pero como les digo, recién en esta época ya se estaba hablando de la Reina Valera 1909 con ese nombre. Antes era simplemente la antigua versión de Casiodoro de Reinas revisada por Cipriano de Valera. Aquí una que poco o nada se conoció, que fue la Reina Valera 1995. En esta traducción, de hecho, participó un chileno en su comité traductor, el señor Oscar Pereira, si mal no recuerdo, no recuerdo, fue en efecto rector del Seminario Bautista de Santiago muchos años. Eh, Muy liberal en lo teológico, por cierto. Pero como lo dice ahí, fue editorialmente un fracaso, especialmente a causa de la aparición de la NBI. Y lo cual era más que esperable, por cierto. No es algo que me sorprenda que no haya tenido éxito. Uno, porque llegó en general a precios muy caros a Latinoamérica, y por una cuestión de lo que podríamos llamar de sano marketing. Porque, piensen, estamos hablando entre la 1909 y la 60. ¿Cuántos años pasaron? 51. O sea, una generación completa, básicamente. Más aún con la esperanza de vida que existía en 1909, 1910. O sea, buena parte o casi todos los que que aprendieron de la Biblia con la 909, el año 1915, 1920, ya estaban falleciendo o por fallecer en 1960. O sea, un tramo de tiempo bastante razonable para hacer un nuevo trabajo. Pero entre la 1960 y la 1995 pasaron apenas 35 años. O sea, incluyéndome todos los que aprendimos a leer, en mi caso incluso con la Reina Valera 909, todavía estábamos plenos, vivos, incluso todavía ni siquiera comenzaba mis estudios. O sea, era iluso pensar que esta Biblia entrando, aunque llegó con mucha fuerza, en ediciones muy baratas, eh, muchos textos de regalo, etcétera, que fuera a destronar, insisto, ya sea la Reina Valera 60, teniendo en cuenta que todavía, hoy en día, 2022, todavía hay mucha gente que sigue a buena hora utilizando la Reina Valera de 1909. O sea, esta de hecho, a menos que esté como objeto tal vez guardado ahí en alguna parte, en alguna librería cristiana, esta no se encuentra. Y también tiene mucho, la Reina Valera 60, por cierto, no se despegó totalmente del Tectus Receptus, pero sí lo hizo la Reina Valera 95. Digamos, en la 95 sí se hizo un rompimiento total con el Tectus Receptus. Entre esos, no me voy a equivocar, pero no estoy seguro si aparece eh, el- la doxología del Nuevo Testamento, o sea, perdón, del Padre Nuestro, pero sí, de todas maneras, lo que no aparece es, en este caso, en la coma juanina. Insisto, algo que es una cosa bastante, no sé, absurda. Es como una fijación en que la coma juanina tiene que estar omitida, como que pareciera que hay una desesperación para que eso pase realmente en las traducciones bíblicas modernas, ¿no? Bueno, y aquí nos sigue la Reina Valera contemporánea. Su comité de traducción fue encabezado por Alfredo Tepox, mexicano, también de una teología en lo ético y en lo doctrinal, por decirlo menos, liberal. O sea, él está muy seguramente contento con todo lo que se llama hoy en día la agenda progresista, en todos sus aspectos. No es necesario que los enumere. Y obviamente eso lo plasma en su traducción. Pero originalmente el Nuevo Testamento fue publicado el año 2009 y la Biblia completa publicada el 2011.
presenta un inexplicable cambio en Juan 1.1, un versículo cristológico fundamental entre la edición del 2009 y la del 2011. O sea, yo tengo, y todavía puede encontrarse, el Nuevo Testamento que apareció en, en el, ¿cómo decirlo? O sea, solo circulando el Nuevo Testamento. Y lo traducen al estilo tradicional. La diferencia es que en vez de hablar de logos, utilizan el concepto palabra. Pero sin embargo, cuando sale la Biblia completa, el 2011, en vez de utilizar el concepto logos, palabra, dice, y Dios mismo era la palabra. Espero que capten la diferencia. Dios mismo era la palabra. Entonces, me pregunto ahí, ¿dónde quedó el logos? ¿O dónde quedó el verbo? Por así decirlo, el Dios mismo come, hace desaparecer al logos. O sea, convierte a un versículo clave en la defensa de la Trinidad, lo convierte en un versículo totalmente unitario, de corriente unitaria, que perfectamente les quedaría, o sea, es un cambio, a mi opinión, tan osado como el que hacen los autoproclamados testigos de Jehová cuando ponen la frase un Dios. Insisto, el Dios mismo era la palabra, o sea, Dios Padre, o sea, Juan 1.1 está hablando en inminencia de Dios Hijo, del Logos, la palabra, como quieran traducirlo. Pero ahí lo convierten en un versículo en donde lo único que tiene prevalencia es el Dios Padre, el Dios mismo. Insisto, pero lo inexplicable es eso, ¿por qué el 2009 tenían circulando ese versículo al estilo tradicional y el 2011 lo cambian sin razón alguna? Porque no es que se pueda decir, es que en el texto Nestle Aland dice una cosa, en el Receptus dice otra, o lo que quieran. No, simplemente no hay lugar para eso. La palabra mismo no tiene lugar en ninguno de los dos textos. Como les decía, en muchos casos estas diferencias de texto se dan principalmente por el criterio del traductor, eh, más que por el texto en sí mismo. Entonces, insisto, además de que, insisto, ya el hecho del señor Tepox es alguien de una reputación doctrinal más que dudosa, eh, no sé, insisto, se me hace tan lamentable, triste, el hecho de ver cómo, ahí está el versículo, por cierto, gente que no adhiere a la infalibilidad de la escritura, traduciendo la escritura, un oxímoron insalvable, a mi opinión. Como ven ahí, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Bueno, y brevemente revisar algunas traducciones bíblicas en castellano, otras traducciones bíblicas en castellano. Primero, en orden cronológico, o no, perdón, la traducción en lenguaje actual del 2003. Su comité de traducción fue encabezado por también el personaje Edesio Sánchez Cetina. Creo que es mexicano, ha venido a Chile en numerosas ocasiones a desparramar mugre con ventilador a toda la infalibilidad bíblica, a negar la existencia del apóstol Pablo, a negar que Juan estuvo en Patmos, a negar la existencia de Salomón. Obviamente no cree en la existencia de David, o sea, perdón, de Moisés, incluso dice que Moisés o que más que Moisés, el Pentateuco fue escrito en una cantidad de años no menor a 300. O sea, la escuela más ultraliberal que puedan encontrar. A tal nivel, como dice ahí, que existe una versión con canon hebreo tradicional, como la como la que utilizamos nosotros, pero también otra con orden alejandrino y con los deuterocanónicos católicos que utilizan los católicos. O sea, una suerte y más encima, perdón, autorizada por la mismísima Conferencia Episcopal Latinoamericana. ¿Se imaginan a la CELAM autorizando un trabajo que no sea de su plena conveniencia? O sea, una suerte de quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Pero a costa de qué? Insisto, y la verdad yo estuve en varias de sus conferencias
Y la verdad era apabullante la manera en que este señor se burlaba del texto bíblico. Realmente era algo, insisto, entre vergonzoso, triste. Incluso acá en Temuco ha venido 3 veces y una vez hice el reclamo, porque me daba mucha pena que hermanos, amigos de iglesias pentecostales escuchaban todas estas barrabasadas que les estoy comentando y dentro de la gente escuchaba muy repetidas veces la frase amén. O sea, estaban escuchando que Juan tal vez no estuvo en Patmos y escuchaban amén. O sea, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que no estuvo en Patmos. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Hay manera de demostrar lo contrario? Obviamente que ninguna. O sea, si no vamos a confiar en el texto bíblico, entonces mejor no le tomemos en cuenta, pero no hablemos en nombre de él. Bueno, ahí tienen precisamente para que no, como dice ahí en el lado izquierdo, traducción en lenguaje actual con deuterocanónicos en orden alejandrino, timbrado por el mismísimo presidente o director de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, católica obviamente. Y al lado la edición que se hace para... Y por cierto, ambas son impresas lamentablemente por la Sociedad Bíblica Unida, perdón. Bueno, también aquí bastante sucintamente tendremos que ver la famosísima nueva versión internacional. Aunque sus promotores lo nieguen, tiene como base la New International Version, la del año 1988, porque en inglés la New International Version tiene 3 ediciones, la del 78, 88 y 2011. Apareció el Nuevo Testamento el año 79. Yo, de no ser porque tengo uno, no creería que es tan antiguo, pero fue publicada completa en 1999. Su comité de traductores fue encabezado por Luciano Jaramillo, colombiano. Él, si bien no lo catalogaría al mismo nivel que Decio Sánchez, pero tiene una suprema arrogancia, o tenía, perdón, respecto de su erudición bíblica y su desprecio al Textus Receptus, pero gigantesca. O sea, en una conferencia que dio acá en mayo del año 2012, el señor Sánchez dijo con toda desfachatez: cualquier traducción bíblica que se precie de ser tal no puede venir del Textus Receptus. Así tal cual. No sé, yo pensaba, bueno, entonces, ¿qué pasó con Lutero? ¿Qué pasó con Reina? ¿Qué pasó con Valera? ¿Qué pasó con Almeida en portugués? ¿Qué pasó con King James en inglés? O sea, todas estas traducciones modernas tienen un nivel de mesianismo. Nosotros venimos a arreglar el mundo que durante 500 años no vio la verdadera luz de la palabra hasta que llegamos nosotros. Ni siquiera Lutero ni los King James llegaron tan lejos. Bueno, y en relación, curiosamente, a la Reina Valera 60, solo a la 60, porque si lo ampliamos a la 909, se multiplica, tiene más de 50 mutilaciones o palabras cambiadas, que revisaremos brevemente después algunas. Pero nunca fue, curiosamente, eso lo conversé con gente de la Sociedad Bíblica en Lima, en la Casa de la Biblia, nunca fue pensada en ser una Biblia de uso eclesiástico, sino más bien de uso familiar y grupos de jóvenes. ¿Cómo llegó a los púlpitos? Aunque, por cierto, no vamos a decir que haya llegado masivamente tampoco. No es que la gente se haya golpeado para abandonar la Reina Valera 60 para hacerse, o la 909 para quedarse con la NBI. No, gracias a Dios eso no ha aparecido, no ha sucedido. Y no creo que eso vaya a pasar tampoco. Pero ese era su objetivo, sino por sobre todo llegar a las familias en su uso interno familiar y grupos de jóvenes, no en congregaciones. Y vamos a leer rápidamente algunos ejemplos. Cambió la frase pruebas indubitables, como aparece en la Reina Valera 909, por pruebas convincentes, en Hechos 1:3. Indubitables, sin lugar a fuera de ninguna duda, por convincente. Convincente puede ser algo que simplemente, como lo dice la palabra, me convence, pero yo puedo estar convencido de algo equivocado. Pueden parecer de cosas minúsculas, pero uno, ¿para qué la necesidad de cambiarla? Cambia más adelante la frase hijo de Dios a hijo del hombre en Juan 9:39, con todo lo que eso significa. Omite la palabra Dios por la palabra genérica él
en 1 de Timoteo 3:16, debilitando así la doctrina de la deidad de Cristo. O elimina la frase por nosotros en 1 de Corintios 5:7, negando así la doctrina de la obra redentora sustitutiva por nosotros. Niega en Juan y en 1 de Juan que Jesús es el unigénito, en varios versículos. Nuevamente, o sea, una cristología bastante débil. También debilita o niega el señorío de Cristo al omitir la palabra Señor en toda la cantidad de versículos que ustedes pueden ver ahí. También, ahí no lo escribí, pero también hay otro versículo en donde en vez de decirle a Cristo le dicen maestro bueno, como lo conocemos nosotros, le dicen simplemente maestro. ¿Con qué explicación? Ninguna. También en Gálatas 6:17 se suprime la palabra Señor para referirse a Jesús. O también cambia en 2 de Timoteo la palabra perdición, cambiándola por destrucción, o sea, negando el infierno eterno. Algo que le acomoda mucho a los amigos adventistas y autoproclamados testigos de Jehová, se podrán imaginar. También se omite la doxología del Padre Nuestro. Ni hablar, como lo digo ahí, casi como ejercicio retórico, de la coma juanina. No, eso ni siquiera lo toman en cuenta. Y uno que también puede pasar, que lamentablemente ese error también lo comete la Reina Valera 60, que es 1 de Corintios 1:2, en donde la frase termina diciendo llamados santos en la 909. Pero piensen, esto le da un espaldarazo bastante fuerte cuando lo cambian a llamados a ser santos. Por ejemplo, yo a mi hermano Fernando, él es nuestro hermano Fernando. No está llamado a ser Fernando. Es un hecho consumado. Es su nombre. En este caso, cuando le escribe a los corintios, le está diciendo a ellos, llamados santos, ustedes ya lo son. En cambio, este versículo apoya mucho lo que se le llama la santificación posicional, que uno va cambiando de posición de santidad, al estilo wesleyano, arminiano. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa si me quedo a medio camino en esa transición de la santidad? ¿Me voy al cielo? ¿No me voy? ¿Qué sé yo? ¿Qué podría pasar ahí? Insisto, revisen muy bien en sus traducciones a veces ese versículo. Y por cierto, eso en el texto Nextle Aland y en el Tectus Receptus, no hay lugar para el hacer. No, en el texto griego, no. Eso es una cuestión simplemente de tradición o de costumbre de los traductores. Pero no hay lugar en el texto griego para que aparezca la frase hacer. Simplemente llamados santos. Una declaración de firmeza de manera inmediata. Bueno, finalmente, llegando ya casi a la finalización de mi exposición, la otra que está tratando de ingresar la nueva traducción viviente o la NTV. Publicada en 2010, es la versión castellana de la New Living Translation. Tiene básicamente los mismos baches que la NBI. Y a su vez que la Dios habla hoy, que no la mencioné aquí porque ya habría sido demasiado tiempo, pero básicamente son una copia mal hecha una de la otra. El equipo de traducción fue liderado por Jaime Mirón. Trabajo realizado por un equipo de 50 personas, entre teólogos, biblistas y lingüistas. Insisto, muy similar a la NBI, muy similar. Y junto con la NBI, desde que está circulando, son el adalid de las traducciones que utilizan el sistema de equivalencia dinámica de traducción bíblica. Y dentro de un error que tiene esta traducción es que cambia la palabra justicia para sustituirlo por vida recta. Cualquiera puede tener una vida recta, pero ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, solamente el creyente. O sea, y es curioso, o sea, lo hacen en Romanos inclusive, o sea, no sé qué criterio habrán utilizado realmente para cambiar eso, pero obviamente no hay nada bueno detrás de eso. Entonces, como les decía, si bien obviamente no puedo dejar de lado mi sesgo a favor de traducciones tradicionales como la Luther Bible, la King James, obviamente la Reina Valera 909, no creo que realmente estas traducciones tan modernas sean un aporte. Ahí levemente mostrar
Otras traducciones privadas, en la derecha, la Reina Valera 77, la 79, en el otro lado, la nueva Reina Valera 2000, hecha por la Sociedad Bíblica de Manuel, que fue una cuestión más bien de papel, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta fue una traducción llevada a cabo por la Iglesia Adventista. Entonces, en todas las partes en donde se hablaba de reposo, conceptos así, ellos lo cambiaban de inmediato por la palabra sábado. O condenación, y ellos lo cambiaban por destrucción eterna, como no creen en el infierno. Y como pueden ver en el otro lado, la mal llamada Reina Valera 2009, que si se fijan en la parte del centro, es impresa por la mismísima, comillas, Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Curiosamente, todas estas traducciones apuntan a la 909, a la Reina Valera 9. Dicen ser una revisión de la Reina Valera 909. Yo creo que algo de eso hay, por cierto, pero principalmente creo que es por una cuestión de prestigio. Porque imagínense qué prestigio te hace hacer uno por autorización, porque la Sociedad Bíblica Unida, por muy magnánime que se muestra, no permite utilizar la Reina Valera 60 para su uso personal, o sea, para que se hagan nuevas revisiones. Eso solo se puede hacer con la 909. Pero igual, pues hay un público objetivo que se queda en la 909. Entonces suena bastante mejor decir esta es una revisión de la 909 a decir esta es una revisión de la NBI. Seguramente ese ejercicio no le gustaría a nadie, por muchos defensores que tenga la NBI. Y brevemente, ya finalizando, sí, la llamada Reina Valera Gómez, que también afirma en sus textos y en sus webs ser una revisión de la Reina Valera 909. Trabajo llevado a cabo por el señor Gómez, como lo dice su nombre. Su primera aparición fue llevada a cabo en 2004, una edición que poco se conoció, principalmente se regaló entre pastores, teólogos, y según su testimonio, lo que pueden ver en la foto derecha, revisada totalmente el año 2010. Y cuando digo escrito abajo, se presenta como la verdadera preservación de la palabra de Dios. Está hablando de que esa es la verdadera preservación de la palabra de Dios. No está hablando de una metáfora o así como ustedes y yo entendemos que la Biblia llega a nosotros preservada. Pero su publicidad se caracteriza por su carácter mesiánico y duro desprecio a las demás traducciones. O sea, por ahí he visto en textos del señor Gómez, habla de traducciones corruptas, mentirosas, falsas, etc. Fue como, allí por lo demás, piénsenlo, la primera se hizo o comenzó a circular el año 2004 y como dice ahí, revisada totalmente el año 2010 y salió el 2011. Piensen en lo siguiente, ¿qué trabajo de revisión de un texto de 1000 páginas, aunque no se metan en el hebreo, no se metan en el griego, qué trabajo realmente serio se puede hacer por parte de un puñado de personas en apenas 5 años? O sea, eso a mi opinión le quita total seriedad a un trabajo. O sea, un trabajo tan gigantesco como revisar una Biblia completa en apenas 5 años y más encima pretender que eso sea visto como un texto serio, creo que es bastante decir. Bueno, algunas conclusiones. Si bien no es un factor fundamental, sí puede causar problemas doctrinales, especialmente con nuestras confesiones de fe. Las traducciones modernas además se caracterizan por su carácter mesiánico y su desprecio a las traducciones tradicionales. Aún así, como nos consta, las traducciones tradicionales no pierden su vigencia, ni la van a perder tampoco. No es que esté haciendo una profecía, ni mucho menos, pero todo nos indica que así ha de ser. Muchas de las traducciones modernas son llevadas a cabo, lamentablemente, por biblistas que están lejos de ser hombres de sana doctrina. O sea, a un tipo de tips. Hoy en día prácticamente no hay teólogo alemán de corte ya sea calvinista o luterano que no podamos catalogar como hereje. Biblista, alemán, luterano, calvinista, herejía. Así de fácil. No, siendo yo luterano, por cierto, pero no de la Federación Luterana Mundial, Dios me libre.
pero lamentablemente todo lo que está involucrado con manos alemanas en lo que es teología, casi sin excepción. Tenemos algunas muy honrosas, por cierto, como el señor Kaiser allá en Alemania, que ha hecho un gran trabajo para mantener la sana doctrina dentro del mundo protestante. Son trabajos muy esporádicos, muy pequeños, comparados con todo el aparataje del mundo alemán. Y bueno, el principal texto apologético de la infalibilidad de la Escritura es la resumidamente llamada Declaración de Chicago de 1978, que fue precisamente una declaración que se llevó a cabo por un comité de teólogos norteamericanos principalmente, creo que habían algunos ingleses también, con el fin de contrarrestar la arremetida de la crítica bíblica herética. O sea, como una manera de decir, bueno, aquí tenemos nuestras bases. El texto ahí, no sé si es posible que lo compartan, pero en realidad no dice nada que ustedes y yo nos vaya a sorprender. El problema es que nosotros tal vez no conocemos mucho la realidad europea, en donde prácticamente la Biblia terminó con los años convirtiéndose en un simple libro de liturgia. Como que para lo único que creen realmente en la Biblia es para hacer una bonita liturgia, pero no para ser una base doctrinal. Y entonces esta declaración lo que buscaba era eso en efecto, defender la infalibilidad bíblica al 100%. Curiosamente, dentro del mundo no herético, hay gente que la critica porque los que firmaron dicha declaración eran todos secesionistas. No creían en los milagros hoy en el siglo XX, cosa que no amerita mayor detalle ni análisis. Y bueno, solo como una reflexión final de vuestro servidor. La infalibilidad de la Escritura, eso fue la base de la Reforma y de la expansión de la fe protestante. Por lo tanto, la pregunta que nos queda a nosotros ahora, ¿es la vuestra también? Es mi ferviente anhelo que así sea.